Grabando. Muy buenos días allá por Latinoamérica, muy buenas tardes por aquí, por Europa. El día de hoy, continuando con las entrevistas que tiene a bien organizar Compliance Focus, tenemos el agrado de tener con nosotros a una persona de importante tamaño respecto al tema del derecho penal. En esta oportunidad nos acompaña el profesor doctor Ramón Ragués Ibáñez, quien el día de hoy nos va a comentar a partir de las preguntas que hemos también elaborado algunas cuestiones importantes sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y particularmente sobre uno de los elementos que compone para que esta suceda. Esto es la responsabilidad penal de la persona jurídica, particularmente en la actuación en beneficio directo o indirecto de la persona. El profesor Ragués es catedrático de Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra. El profesor Ragués además tiene una vasta bibliografía respecto a temas diversos del derecho penal, respecto del dolo, respecto de la ignorancia deliberada, respecto también de las cuestiones que vamos a abordar hoy día, de la actuación en beneficio directo e indirecto de la persona, sobre el canal de denuncias, entre otros temas importantes. Sin más preámbulo para poder iniciar esta entrevista, cedo la palabra al profesor Ramón Ragués para darle la bienvenida y poder iniciar con esta entrevista. Profesor Ramón, muy buenas tardes, allá en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes y bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que creo que es la primera vez que estoy por lo menos en vivo, ¿no? En algún acto organizado así por CRIMI, así que nada, para mí, sigo todo el excelente trabajo que se hace por parte de la institución y bueno, es un placer poder colaborar, digamos, de esta manera más activamente con vosotros. Muchísimas gracias, profesor Ramón. Y bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Y habíamos dicho que la misma va a girar o va a estar como centro de pivote uno de sus trabajos publicados en el año 2017 en la editorial Marcial Pons, acerca de uno de los elementos para configurar la responsabilidad penal de la persona jurídica, no solo en España, sino esto también ha tenido alguna réplica también en Europa y como en Latinoamérica, como es la actuación en beneficio directo e indirecto de la persona. Tenemos una primera interrogante que es a modo de introducción, que también va concatenada o vinculada a su trabajo, y es conocer los motivos que de alguna u otra manera lo llevaron a usted a enfocarse en este tipo de trabajos, ¿no? A trabajar precisamente este elemento para la configuración de este tipo de injusto, ¿no? Este tipo que se da en el año 2017. Coméntenos un poco cuáles fueron los motivos que tuvo usted para desarrollar este importante trabajo. Bueno, en el año 2010 en España, es como probablemente muchos saben, se introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal y hubo una gran discusión, ¿no?, que todavía dura, sobre bueno, pues si esa responsabilidad tenía que digamos, estar presente en el Código o no, en fin, el eterno debate sobre si las personas jurídicas pueden o no pueden cometer delitos y si, en fin, esa comisión de delitos tiene que ser abordada y sancionada por el derecho penal, ¿no? Ese debate es un debate obviamente muy interesante, pero bueno, yo pensé en que nos gustara o no nos gustara, estuviéramos de acuerdo o no con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues bueno, había una regulación en la que era necesario que empezáramos a suministrar criterios interpretativos a los tribunales, porque nos gustara más o menos la idea a los académicos, pues esa regulación pues, se iba a aplicar, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde el primer día en que me enfrenté a la nueva regulación española, advertí que este requisito, ¿no?, de que solamente la persona jurídica responde de los delitos cometidos por determinadas personas físicas en aquellos casos en los que el delito de la persona física se ha cometido en beneficio de la jurídica, pues siempre pensé que era un requisito cuando menos controvertido, ¿no?, y polémico, y que en la práctica pues iba a ser importante, porque las defensas probablemente en los juicios pues iban a defender una interpretación muy restrictiva de este requisito,
los fiscales y las acusaciones una interpretación más amplia. No estaba muy claro qué se quería o qué quería el legislador establecer con este requisito, y porque no dejaba de ser un cuerpo, vamos a decir, un poco extraño dentro del Código Penal y del derecho penal en general, ¿no? Porque decir, hacer a alguien responsable o no en función de que se beneficie o no se beneficie de un delito, pues no deja de ser algo extraño, ¿no? Es decir, la lógica del derecho penal es normalmente la lógica de la responsabilidad por el perjuicio, ¿eh? Y aquí hacemos a alguien responsable por el beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pensé que era un tema pues, interesante en el que se podía decir cosas nuevas, ¿no? Normalmente en mis investigaciones intento trabajar temas que no estén muy atrillados, ¿no? Por el debate académico previo, y este tema reunía un poco las condiciones pues, que para mí lo hacían atractivo, ¿no? Se había dicho poco, era un tema en el que las repercusiones prácticas creía que eran importantes, y bueno, pues ahí me animé y bueno, de ahí salió el libro, ¿no? Perfecto, profesor Ramón, gracias por aclarar estas primeras ideas respecto al tema y los motivos que tuvo usted para desarrollar esta investigación allá por el año 2017. Ahora, continuando con estas primeras preguntas y ya pasando a los presupuestos o a los elementos que van rodeando para que la responsabilidad penal de la persona jurídica se pueda dar o se pueda configurar. En la primera parte de su libro va definiendo este contexto, ¿no? A manera de decir, ¿no? Que para hablar de un delito de la persona jurídica hay que de alguna u otra manera definir cuál es el hecho propio de la persona jurídica, ¿no? Entonces, yo le preguntaría, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esos presupuestos para poder hablar de un hecho propio de la persona jurídica? Juega aquí quizás, y veo ahí un aspecto en su libro determinante, fundamental desde mi opinión, que es la delegación de funciones. Es un aspecto que de repente juega en algún papel, no lo juega. ¿Qué nos podría decir al respecto? Claro, aquí hay una cuestión muy importante para determinar la responsabilidad de la persona jurídica, que es que, es decir, en el derecho español y en ordenamientos más o menos parecidos al español, la persona jurídica delinque en la medida en que previamente haya un delito de una persona física, ¿no? Claro, ese delito de la persona física de alguna manera tiene que poder atribuirse como algo que es digamos, propio de la jurídica, ¿no? Es decir, porque estamos frente a dos personas distintas, ¿no? Y en derecho penal, como sabemos, bueno, pues la responsabilidad es personal, ¿no? Entonces, ¿en qué medida lo que ha hecho otra persona se me atribuye a mí? En este caso, a la persona jurídica, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay una serie de elementos, eso que se llama, por una traducción del alemán, ¿no? Los elementos de conexión, que es lo que permiten, de alguna manera, decir que lo que ha hecho ese individuo, ¿no? Esa persona física, bueno, pues es un hecho también de la jurídica, ¿no? Aquí hay una cuestión que es distinguir cuando un hecho es un hecho privado, digamos, y cuando un hecho es un hecho que yo hago, pues, en fin, como algo propio de la persona jurídica, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, soborno a un funcionario público de la administración municipal para que permita que la fábrica de mi empresa pueda ampliarse contraviniendo la normativa urbanística, bueno, pues ahí diríamos, hombre, pues esto es un hecho, digamos, de la persona jurídica, es decir, la persona jurídica es razonable que responda por ese hecho, ¿no? Por ese delito, digamos. Yo cometo el soborno pagando al funcionario, pero en la medida en que, bueno, se dan una serie de elementos de conexión que tiene que ver con que yo actúo por cuenta de la persona jurídica, que la persona jurídica se beneficia de mi delito, etcétera, etcétera, ese soborno se atribuye también a la jurídica. En cambio, ¿no? La intuición nos dice que si yo voy al mismo funcionario, ¿no? A un técnico municipal, ¿no? El que da licencias de obras, y le soborno para que me deje ampliar la piscina, ¿no? de mi jardín, contraviniendo la normativa urbanística, diríamos, bueno, pues aquí oiga, es una cosa que usted ha hecho privadamente, ¿no? Pero aquí la empresa no tiene ningún tipo de responsabilidad. Claro, los dos casos que acabo de poner son como muy extremos, pero luego en la práctica, si nos fijamos, hay situaciones que están un poco en el límite. Y voy a poner también un ejemplo.
los casos de lo que se llama aquí en España, por lo menos, la banca paralela, ¿no? Es decir, el director, por ejemplo, de un banco, de una sucursal de un banco, no el director general, sino el director de una oficina de un banco, que propone a los clientes que conoce en su oficina, a los que trata en la oficina, en el propio incluso despacho, ¿no?, del director que tiene en esa oficina. Les propone negocios al margen de los productos que comercializa el banco, ¿no? Les dice, mira, estos productos que vende mi banco son una porquería, ya verás, tú dame tu dinero, que yo te lo invertiré en bolsa y en bitcoins, ¿no?, en lo que se nos ocurra, ¿no? Pero al margen de los productos que comercializa el banco, ¿no? Supongamos, porque pasa, ¿no? Ha pasado muchas veces aquí o varias veces, que ese director, por ejemplo, estafa a los clientes, monta algún tipo de negocio piramidal con varios clientes, en fin, comete algún tipo de fraude. Claro, ese fraude, por un lado, se ha cometido, vamos a decirlo así, en el entorno físico del banco, ¿no? Es decir, la estafa se ha producido en las oficinas del banco, que es donde recibe a los clientes. Pero por otra parte, esa actividad que lleva a cabo el director no beneficia precisamente al banco. Al contrario, es algo que al banco más bien le hace daño, porque un señor que por contrato debería vender a los clientes los productos del banco, lo que hace es decirles que los productos del banco no valen para nada y que él les va a invertir a los clientes su dinero en otro tipo de negocios, ¿no? Entonces, bueno, pues este caso a lo mejor ya lo vemos un poco más dudoso, ¿no? Por un lado, parece que el banco ha de tener algún tipo de responsabilidad. Por otro lado, el banco es perjudicado, ¿no? Entonces, ¿castigamos o no castigamos al banco? Bueno, pues este es el ejemplo, creo, un ejemplo muy claro de por qué creo que este requisito es muy interesante, ¿no? Porque al final la solución acaba dependiendo, pues, de estos elementos de conexión y entre ellos el hecho, bueno, de la actuación en beneficio de la persona jurídica, ¿no?, que es este requisito, pues, que yo analizo en particular en mi libro, ¿no? Aquí sí, si me permites un segundo más, y perdón por la extensión de la respuesta, más o menos el derecho civil ya nos ofrecía algunas respuestas, ¿no? Es decir, en derecho penal y en muchos otros ordenamientos hay una serie de reglas que en el ámbito civil permiten al principal, en este caso la persona jurídica, atribuirle responsabilidad por daños que ocasionan sus agentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, del director de banco que he puesto, es muy normal que los clientes, cuando pierden el dinero, reclamen contra el director, pero también reclamen contra el banco. Y aquí normalmente, por lo menos en España, los tribunales daban la razón al cliente y condenaban al banco civilmente. Decían, bueno, esto es un delito que se ha cometido en sus oficinas y usted, pues, tiene que responder en el caso de que sea insolvente el director de la oficina. Y esta es una responsabilidad objetiva, es decir, es el artículo 120.4 del Código Penal. Si un dependiente, en este caso un directivo, comete un delito en el marco de su actividad profesional, el principal responde civilmente. Claro, en derecho penal dicen no basta con que sea algo que se ha hecho en el entorno de la actividad profesional, sino que es necesario que el delito se haya cometido en beneficio directo o indirecto de la entidad. Y entonces eso cambia un poco la solución. Es decir, no podemos trasladar al derecho penal automáticamente los criterios de responsabilidad civil. Perfecto, profesor. Entonces, como matizando un poco la respuesta que nos ha brindado, esto, digamos, se podría traducir que el hecho de conexión, que de alguna u otra manera puede traducirse en el hecho de la organización o el hecho propio de la persona jurídica, se manifiesta en estas dos vías de imputación, unas para los apicales, llamémoslo así, y unas para los subordinados. Por un lado, estos elementos que se dice actuar en nombre o por cuenta, y por el otro lado, en el marco de las actividades sociales y por cuenta, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, cada uno de estos caminos que toman los sujetos físicos para vincularlos, no solamente como hechos individuales, sino como hechos engranados a la organización,
creo que jugaría inicialmente y todavía sin entrar, digamos, para luego conectarlo con el beneficio, estos ambos conceptos, ¿no? El actuar en nombre y por cuenta, el que esté dentro de la actividad social y por cuenta, cada uno en su dirección, vinculado posteriormente al beneficio directo o indirecto, juega un rol importante para engranar con el hecho de conexión y poder así afirmar de alguna u otra manera eh, lo que se puede entender inicialmente como un delito corporativo. Sí, aquí, claro, la gran pregunta es ¿por qué el Código Penal exige además este elemento, ¿no? De hecho, yo en el libro dedico unas cuantas páginas a investigar un poco dónde puede estar el origen de este elemento. Y bueno, la verdad es que descubrí una cosa bastante sorprendente. Claro, la expresión actuar en beneficio de se puede interpretar de varias maneras. Actuar en beneficio se puede entender como llevar a cabo conductas que reportan, que suponen pues, una ganancia, digamos, para otro, ¿no? Pero también actuar en beneficio se puede traducir como actuar en interés de. Es decir, yo actúo en interés de otra persona porque me ha encomendado la gestión de determinados intereses, valga la redundancia, yo soy su agente y, bueno, digamos que yo realizo una determinada actuación, reporte o no reporte ganancias a mi principal, pero yo esta actuación no la hago en nombre propio, o por cuenta propia, digamos, sino que la hago por cuenta de otra persona cuyos intereses estoy gestionando, ¿no? Curiosamente, las directivas europeas de las que proviene en origen la regulación española de responsabilidad de las personas jurídicas no establecen esta distinción tan sutil y directamente a veces utilizan la expresión en interés de, a veces utilizan la expresión en beneficio de, a veces utilizan la expresión por cuenta de, y todo esto lo tratan como sinónimos, digamos, intercambiables. Lo curioso es que cuando se aprueba la regulación española, se establece los elementos a los que tú aludías, ¿no? Por cuenta de, en nombre de, pero además se dice y en beneficio de, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, esto es redundante, ¿no? Es redundante. Bueno, hombre, de entrada es un poco raro, ¿no? Que el legislador llegue un mismo elemento a requerirlo hasta 3 veces, ¿no? Pues si decimos por cuenta, o dice en nombre y por cuenta, o por cuenta y en el ejercicio de actividades sociales, y además en beneficio entendido como en interés de, ¿no? Pues esto es como exigir el mismo requisito hasta 2 y 3 veces, ¿no? Pues que además el tema es que en el año 15 hay una reforma del Código Penal en la que el legislador precisa, no, tiene que ser en beneficio directo o indirecto. Es decir, claramente el legislador está diciendo, no, es que lo del beneficio no hay que interpretarlo como un puro actuar gestionando intereses ajenos, sino que lo del beneficio tiene que interpretarse en el sentido de, por lo menos, que el delito cometido por la persona física tenga la aptitud ex ante, por lo menos, de generar algún tipo de ganancia para la persona jurídica, ya sea una ganancia directa, es decir, porque yo quiero, con mi conducta, actúo con todo lo directo de beneficiarla, o bien porque, sin querer beneficiarla, porque actúo con un móvil egoísta, ¿no? Que es lo que pasa en la mayoría de casos, la gente se quiere beneficiar ella, pero resulta que, bueno, con el fraude que cometo, indirectamente se beneficia también mi empresa, por así decirlo, mi persona jurídica, ¿no? Entonces, bueno, aquí claramente yo creo que el legislador español ha remarcado que este es un requisito distinto a la actuación por cuenta o a la actuación en nombre o a la actuación en el ejercicio de actividades sociales, ¿no? Y por tanto le tenemos que encontrar, si es posible, un sentido propio. Sí, de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Ahora, ya un poco saliendo de esta parte introductoria y ya ingresando, digamos, a los aspectos centrales del trabajo, esto ya desvinculándonos un poco de cuáles son estos elementos iniciales de conexión y de qué manera estos toman cuerpo, digamos, en cada uno de los sujetos físicos. Y claro, y al final se les endosa a ambas vías el beneficio directo e indirecto, y ya entrando a este último concepto, ¿no? Ya algo ibas adelantando de esta situación o actitud ex ante, ¿no? De beneficiar a la persona jurídica para ya mostrar un poco de lo que estás hablando en el trabajo.
Pero lo primero que quería preguntarte respecto del beneficio directo o indirecto es la naturaleza de este concepto. ¿Es una naturaleza objetiva, subjetiva? Esto es, ¿el sujeto físico debe conocer, debe querer beneficiar a la persona jurídica? O bueno, como ya también lo has adelantado esto, debe mostrar solamente desde su comportamiento una actitud ex ante o una cuestión de previsibilidad objetiva ex ante de que pueda revelar un beneficio que pueda de alguna otra manera esto repercutir en la persona jurídica. Bueno, si puedes un poco explicarnos algunas ideas que ya nos has adelantado antes. Bueno, este es un tema que se ha discutido y no en España, sino que ya en Estados Unidos se discutía, ¿no? Porque la verdad, la primera vez que aparece el requisito de actuar en beneficio, así por lo menos en la discusión contemporánea, es precisamente en la famosa sentencia de New York Central, que es donde por primera vez la Corte Suprema en el año 1909 reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí el tribunal habla, ¿no?, de que el delito cometido por la persona física se atribuye a la jurídica cuando se realiza en beneficio. Y durante mucho tiempo se defiende una interpretación como muy subjetivista. Se dice, no, es que el sujeto obra con la intención de beneficiar a la empresa. Si el sujeto actúa guiado por este propósito de que su empresa gane más dinero, ¿no?, con el delito, en fin, aumente su facturación, bueno, pues en ese caso la empresa responde. Y si no, no. Lo que pasa es que luego, con el paso de los años, se dan cuenta en Estados Unidos que esta interpretación es muy restrictiva. Es decir, que en la práctica, como decía hace un momento, las personas normalmente, en la mayoría de casos, lo que queremos es beneficiarnos nosotras. Es decir, que lo que hacemos es actuar por móviles egoístas, lo que queremos es, bueno, ganar dinero nosotros y si de rebote la empresa se beneficia, fenomenal, pero si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, esto es lo que lleva a que en Estados Unidos, de manera creciente, se hayan defendido cada vez más requisitos objetivos, ¿no?, o interpretaciones objetivas del requisito, mejor dicho, por el cual lo decisivo no son las intenciones, ¿no?, que por otra parte las intenciones siempre tienen una prueba, digamos, muy complicada, ¿no?, sino que lo que importa es si de alguna manera esa conducta que yo realizo con el móvil X, bueno, pues es apta para que mi empresa obtenga algún tipo de beneficio o no. Eso es lo relevante, ¿no? Claro, aquí se puede defender también el requisito de la aptitud para beneficiar, se puede ver como algo ex ante, a decidir ex ante o bien ex post, ¿no? Es decir, ex ante es decir, bueno, a ver, este delito que yo estoy cometiendo, sin saber muy bien qué pasará después, ¿no? Es decir, es un delito que objetivamente tiene la capacidad de que mi empresa de alguna manera obtenga algún tipo de beneficio, de ganancia, de provecho, sí, bueno, pues entonces se da la responsabilidad. Hay otra manera de verlo que es ex post, que es decir, bueno, muy bien, se ha cometido el delito. A toro pasado, es decir, una vez ya el delito se ha cometido y sabemos todo lo que ha sucedido, ¿se ha beneficiado la compañía o no se ha beneficiado? Claro, en muchos casos las empresas pueden decir, mira, es que a mí este delito no me ha beneficiado en nada porque pues me he visto condenada, he tenido que pagar responsabilidades civiles muy importantes, me ha causado un grave daño reputacional, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ex post puede haber conductas que ex ante son aptas para beneficiar, que sin embargo ex post dices, menudo negocio ruinoso, es decir, hemos perdido un montón de dinero, ¿no?, con este delito. Claro, aquí este tema se ha discutido y la verdad es que la mayoría de la doctrina, también la jurisprudencia, dicen que el requisito tiene que ser o tiene que interpretarse ex ante, es decir, que tiene que ser conductas aptas para beneficiar. Si luego te descubren y acabas, digamos, haciendo un mal negocio con el delito, bueno, pues en fin, es lo que suele pasar cuando al delincuente le descubren, digamos, ¿no?, y le condenan, que al final uno dice, hombre, no salía a cuenta cometer el delito, ¿no? Pero claro, si viéramos siempre así las cosas, digamos, al final solo tendría sentido
imponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el caso de quien, pese a todas las sanciones, etcétera, etcétera, se acabara de algún modo obteniendo ganancias, lo cual sería absurdo y además muy difícil de concretar en el tiempo, ¿no? Por tanto, el requisito de que la interpretación de que el requisito de actuación en beneficio tiene que interpretarse como una aptitud ex ante para beneficiar del delito de la persona física, yo creo que esto, si no es doctrina unánime, es muy mayoritaria entre los autores que han hablado del tema, claro. Perfecto. Ya también has adelantado algo respecto a la situación de qué ocurriría más allá de la actitud ex ante que pueda tener el sujeto físico con su comportamiento de producir un beneficio, si esto al contrario le perjudica a la persona jurídica desde desde los conceptos de la economía o de lo que esto puede representarle como tal. O sea, lo que interesa, bueno, es una situación o una proyección anterior. Y ya trasladando, digamos, la estructura de este concepto, no desde su configuración, sino desde sus efectos, eh, ¿cómo se debe manifestar este beneficio? Entendería no solamente desde aspectos estrictamente económicos, podría abarcar otro tipo de ventajas, otro tipo de beneficios, otro tipo de diferencias frente a terceros. ¿Podrías explicarnos un poco sobre eso? Sí, bueno, yo aquí trato de ir viendo situaciones, ¿no? En que aquí entro un poco en casuística porque, en el libro, porque a veces no queda otro remedio, ¿no? Yo creo que, claro, hay un beneficio indudable cuando hay algún tipo de ganancia económica, también cuando hay ahorro de costes, es decir, hay delitos que no te suponen más ganar dinero, por así decir, o incrementar tus activos o tu patrimonio, sino que más bien lo que hacen es evitar rebajas en tu patrimonio. Por ejemplo, en el delito fiscal, que es un delito de muy frecuente comisión en el ámbito de las personas jurídicas, en el delito fiscal lo más habitual es que la gente intente pagar menos, no recuperar dinero. Hombre, en algún caso sí que se recupera dinero con el IVA, ¿no? Y con impuestos que pueden dar lugar a algún tipo de devolución de cantidades retenidas, pero lo más normal es que uno en el delito fiscal lo que haga es ahorrarse, simulando, por ejemplo, gastos ficticios, ahorrar dinero, digamos, ¿no? O con el delito medioambiental, ¿no? Rara vez uno gana dinero con el delito medioambiental. Más bien el delito medioambiental lo que permite es un ahorro de costes, es decir, yo tendría que gastarme una cantidad muy importante para depurar, por ejemplo, los residuos que genera mi empresa y pues me ahorro esa cantidad, ¿no? Entonces, bueno, el ahorro de costes pues también es una manera, claro, de actuar en beneficio de. Las ventajas competitivas, por ejemplo, ¿no? Pues en temas como el espionaje industrial, ¿no? Pues conocer, por ejemplo, los secretos de mis competidores. Bueno, eso a veces es difícil traducirlo en he ganado tanto dinero o he dejado de ganar tanto dinero gracias a que tengo esta información. Pero indudablemente el tener información sobre el competidor te otorga pues, algún tipo de ventaja competitiva que tú inicialmente no tenías, ¿no? Es decir, tu empresa vale más. Es decir, una empresa que conoce los secretos de la competencia, bueno, pues tiene un mayor valor de mercado, por así decirlo, ¿no? Estos casos, digamos, estos 3, 4 casos que he citado, los veo como muy claros, ¿no? Veo más dudosos otros supuestos, por ejemplo, lo que yo llamo las situaciones de tolerancia de la empresa respecto de ciertos delitos cometidos por empleados, ¿no? Es decir, los casos en que, bueno, yo directamente no es que obtenga una ganancia ni un ahorro de costes, pero sí que de alguna manera yo sé que por parte de mis empleados se realizan conductas irregulares y de alguna forma las tolero porque, bueno, eso me permite mantener un poco el statu quo y no tener que adoptar decisiones drásticas dentro de la empresa que me resultarían un poco, ¿cómo lo diríamos?, incómodas, complicadas, que me ocasionarían problemas de organización, ¿no? Yo pongo un ejemplo, si se quiere, un poco de laboratorio en el libro, pero, por ejemplo, una empresa dedicada al transporte, ¿no?, que sabe que para ganarse un sobresueldo, sus empleados aprovechan los viajes que realizan con los camiones, ¿no?, de un país para otro
para traer productos de contrabando, por ejemplo, ¿no? Y la empresa lo sabe y, bueno, la empresa lo tolera, digamos, porque, o la empresa, los directivos lo saben y lo toleran porque, bueno, porque de alguna manera, pues si no lo tolerasen, el hecho de que sus camioneros, ¿no? Pues transportistas se ganaran un sobresueldo de este modo, pues les traería problemas, pues de que a lo mejor pedirían más, que les aumentaran el salario, o en fin, se les crearía algún problema ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que es una aptitud para beneficiar un tanto más difusa, pero creo que cuando se da ese tipo de tolerancia se puede más o menos construir la idea de que hay una aptitud para beneficiar, ¿no? Pero soy consciente de que son los casos que están un poco en el límite. Y en cambio, donde creo que no hay razón para fundamentar la responsabilidad penal es cuando realmente es imposible encontrar ningún tipo de mejora para la empresa, ¿no? Por ejemplo, en los casos que decía antes de banca paralela. En el caso de la banca paralela, resulta que le estoy pagando un sueldo a un señor que sí, que de acuerdo, en mis oficinas y con mis clientes, pero que en vez de dedicar el tiempo a vender los productos de mi banco, que es para lo que le pago, este señor se dedica a ofrecer otros productos que no tienen nada que ver con mi banco, ¿no? Que son negocietes que monta él, ¿no? Entonces, yo creo que aquí decir que tiene que haber responsabilidad penal de la persona jurídica porque el banco se ha beneficiado, ¿no? Ha existido una actuación en beneficio del banco, yo creo que, en fin, si existe este requisito, no debe ser posible. Entonces, yo ahí, pues creo que no hay responsabilidad penal. Lo cual, por cierto, tiene un problema, ya, si me permites que me alargue un poquito más, y que tiene que ver con, claro, con que la actuación en beneficio y qué se interprete por actuación en beneficio determina también hasta dónde llegan los deberes de prevención del delito de la empresa. Es decir, la empresa tiene que prevenir aquellos comportamientos solamente de los que es potencial beneficiaria. Y en cambio, si hay determinados comportamientos que no son aptos de ningún modo para beneficiarme, yo ya no tengo el deber de que mi programa de cumplimiento, por ejemplo, mis medidas de prevención, mi modelo de prevención de delitos, trate de evitar ese tipo de comportamientos. Lo cual, bueno, hay quien dice, no, es lógico que sea así, porque justamente tienes que prevenir aquello donde la tentación de tolerancia es mayor, que es aquello que te beneficia. Pero claro, no podemos olvidar que en ciertos delitos hay riesgos muy graves en ciertos ámbitos empresariales. Entonces, si frente a esos riesgos resulta que como la empresa no tiene ninguna manera de beneficiarse de esos delitos, le decimos que no hace falta que prevenga, pues yo no sé qué tipo de mensaje estamos enviando, francamente. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor, ¿no? En España, a día de hoy, no se castiga los abusos sexuales a niños en el Código Penal como un delito de los que da lugar a responsabilidad penal de persona jurídica. Sí que se castiga, por ejemplo, la pornografía infantil, la prostitución y algún delito sexual, pero de manera no se sabe muy bien con arreglo a qué coherencia, a ninguna, a mi juicio, no se castigan los abusos a niños. Claro, pero imaginemos que sí, imaginemos que el legislador un día, no me extrañaría que esto pase cualquier año de estos, el legislador diga que para prevenir los abusos sexuales a niños, las empresas, por ejemplo, que regentan escuelas, que regentan gimnasios, que regentan, en fin, lugares a los que van niños, bueno, pues que si se abusa de un niño o de una niña en ese lugar por parte de los profesores, pues tiene responsabilidad penal. Bueno, supongamos que esto es así y yo creo que sería lógico que fuera así, ya que admitimos la responsabilidad de la persona jurídica. Pero claro, ¿en qué medida un abuso sexual a un niño por parte de un profesor beneficia a la escuela o a la empresa? Yo creo que de ninguna. Es decir, a mí me cuesta mucho pensar que un abuso a un menor pueda reportar cualquier tipo de beneficio a la persona jurídica, a la fundación o a la empresa titular de ese centro escolar o de ese gimnasio, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que le estaríamos diciendo a esa empresa es decir, bueno, mire, usted tiene aquí un riesgo terrible, elevadísimo, de que se cometan delitos de abusos sexuales a niños, porque la experiencia nos demuestra que en el entorno escolar pues hay casos, la experiencia nos demuestra que en el entorno pues, de gimnasios o de asociaciones a las que van niños, yo que sé, en colonias de estas de verano, campamentos de verano, etcétera, se dan casos. Por tanto, usted debería establecer protocolos, establecer políticas, establecer medidas para prevenir esos abusos, pero
como este es un delito absolutamente inadecuado para beneficiarle a usted en tanto que persona jurídica, no hace falta que aplique estas medidas. Eso, digamos, es absurdo. Y vuelvo a lo que decía al principio, es decir, la lógica del derecho penal es establecer la responsabilidad por el perjuicio. Si yo monto una empresa y en el contexto de esa empresa mis empleados abusan sexualmente de niños, bueno, pues ahí, como el perjuicio que se causa a esos niños es muy grave, pues en la lógica del derecho penal entraría que de alguna manera, si admitimos la responsabilidad de la persona jurídica, a la persona jurídica se le acabe atribuyendo responsabilidad por no haber evitado, por no haber prevenido adecuadamente esos abusos. Pero claro, cuando introducimos el elemento del beneficio, ese es un elemento absolutamente perturbador, porque lo que decimos es, no, mire, usted es responsable del perjuicio que generen sus agentes, o sus empleados, sus directivos, pero solamente si es un perjuicio que a usted le beneficia. Bueno, pues esa no es la lógica que aplicamos en el derecho penal de la persona física, ¿no? La lógica del beneficio. Entonces, realmente es un cuerpo extraño, ¿no? Yo al final del libro propongo que desaparezca. Es decir, yo sinceramente intento, creo que está en la ley, creo que el principio de legalidad nos obliga a encontrar un sentido a ese requisito al que el legislador de una manera inequívoca ha querido que esté ahí, pero yo, a mí si me preguntara mi opinión, yo eliminaría ese requisito, vamos, es decir, me resulta imposible encontrarle una coherencia que justifique que esté ahí, ¿no? Muchísimas gracias, profesor, por la respuesta. También ya concatenó con una próxima, así que no se la voy a formular respecto de la posibilidad de mantenerlo. Ya nos ha dicho que no. Pero quiero culminar con la entrevista con dos problemas en estructuras empresariales complejas para poder, cómo podemos de alguna manera acomodar este elemento para responsabilizar a la persona jurídica. Por un lado, en el grupo de sociedades, y por otro lado, en los procesos de M&A, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de sociedades, imaginemos que una filial comete el delito a partir del comportamiento del sujeto físico, y este comportamiento del sujeto físico tiene actitud ex ante, objetiva, de beneficiar a su filial, pero ese comportamiento ex ante no tiene la capacidad de alcanzar a la matriz, ¿no? No tiene la capacidad de alcanzar a la matriz, al menos de forma inmediata, ¿no? Pero sí, si fuera de manera continua, le llegaría a alcanzar. Entonces, para poder imputar a la matriz, tendríamos de alguna otra manera que hacerlo como una especie de delito acumulativo, ¿o cree que ya esa potencialidad chiquita que podría existir bastaría ya para podérsela imputar a la matriz respecto a ese delito, ¿no? Y el segundo supuesto que le quería plantear era en los procesos de M&A, ¿no? Imaginemos que una empresa absorbente, ¿no? Ya tiene en su seno a una absorbida que ha cometido el delito, ¿no? A partir de un sujeto que en su momento tenía la capacidad objetiva de beneficiar a la persona jurídica y digamos que la benefició, pero ya dispuso de ese beneficio, ya gozó de ese beneficio y que la absorbente no lo ha tenido nunca cuando ya la absorbió. O sea, ya cuando ya cuando la nueva empresa está en pie o está de alguna manera ejerciendo su actividad, no ha tenido ningún beneficio, o sea, en ese momento. Entonces, ¿cómo poder acomodar ese criterio del beneficio directo o indirecto para imputar a esta nueva persona jurídica, llamémoslo así, cuando no goza o no tuvo esa capacidad de gozar de ese beneficio en su momento? Y en la actualidad tampoco lo tiene. Esas serían las dos últimas preguntas que quisiera plantear. Son las dos muy interesantes. Claro, el tema de las filiales ciertamente es un problema no de este requisito, sino de toda la responsabilidad penal de las personas jurídicas en su conjunto, ¿no? Es decir, basta con que, digamos, yo no tenga vínculo con una concreta persona jurídica para que ya sea imposible atribuirle responsabilidad, ¿no? Claro, si admitimos que esto puede ser así, bueno, nos bastaría o le bastaría a las personas jurídicas con crear filiales a los puros efectos de, en esas filiales, de alguna manera, establecer los contratos de trabajo, por así decir, ¿no? Y que nadie fuera, o prácticamente nadie, muy poquitos trabajadores, fueran contratados, empleados directos
de la matriz y todos fueran, en cambio, empleados de la filial, ¿no? Y esto actuaría a modo, digamos, de cortafuego radical que impediría que la responsabilidad subiera hacia arriba, porque en realidad la persona directamente responsable, la persona física directamente responsable del delito, pues no sería un empleado de la matriz, ¿no? Aquí hay un elemento en el Código Penal español, por lo menos, que, claro, lo que dice el Código Penal es que una persona jurídica responde por los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales, etcétera, por quienes, no dice empleados laborales, ¿no? Dice los que están sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, es decir, de los directivos, representantes legales de una determinada entidad. Entonces, este concepto de autoridad yo creo que puede ir más allá, según cómo se interprete, del vínculo meramente laboral. Y se puede decir, bueno, cuando hay varias filiales, pues si al final resulta que en el día a día un poco el que de facto da las órdenes y el que manda en ese cúmulo de empresas es un señor que está en la matriz, bueno, pues ¿por qué no atribuir responsabilidad directamente a la matriz, ¿no? Más allá de con quién tenga el contrato laboral el trabajador, ¿no? Eso, una vez participé en el diseño de un modelo de prevención de delitos de una empresa multinacional. Y una cosa que me sorprendió es que a veces los juristas tendemos a, ¿cómo lo diría? Tendemos a pensar que la organización de las empresas coincide con la personalidad jurídica, ¿no? Y que las cadenas de mando, la división del trabajo, las delegaciones, los contratos, todo eso encaja muy bien con formas jurídicas básicamente de sociedades mercantiles, ¿no? Luego me di cuenta, y en ese sentido fue muy ilustrativo este estudio en el que colaboré, me di cuenta de que en realidad las empresas a veces no funcionan así. Es decir, las empresas a veces tienen, sobre todo las grandes, tienen diseñadas sus divisiones, sus cadenas de mando, ¿no? Pues el área financiera, el área comercial, el área, yo qué sé, de I+D, ¿no? Y esas cadenas de mando no tienen por qué coincidir con la estructura jurídica de la compañía. Esto quiere decir, por ejemplo, que una empresa multinacional a lo mejor puede abrir una filial, una persona jurídica filial en España o en Italia o en el Perú o en Chile y tener un representante legal, esa persona jurídica, porque obviamente los trabajadores de Perú o de Chile o de España tienen que estar contratadas por una empresa local y los contratos colgar de ahí, pero luego sus trabajadores que tienen contrato con esa persona jurídica, sin embargo, obedecer órdenes del jefe de la división de marketing que está en Estados Unidos o en Europa, en Centro Europa, y que esa es una persona que realmente cobra y tiene su contrato con otra persona jurídica local, ¿no? Entonces, a veces tenemos que ser conscientes de que la organización de la empresa no siempre encaja con la organización jurídica, ¿no? Bueno, y entonces yo creo que ahí el Código Penal español ha intentado utilizar un concepto bastante fáctico, es decir, quienes estén sometidos a la autoridad. Lo importante es usted, digamos, de quién recibía órdenes, no con quién tiene el contrato de trabajo, ¿no? Entonces, claro, cuando la matriz, por así decirlo, sigue siendo la que manda y las filiales son puras personas jurídicas que se crean a nivel local, pues para tener un polo ahí jurídico que permita contratar a gente, tener un domicilio abierto, pagar impuestos y poca cosa más, pero que no gestiona realmente el negocio, bueno, pues con esa regulación yo creo que se puede ir más directamente hacia la matriz, ¿eh? Esto en cuanto a lo primero. En cuanto a lo segundo, bueno, la verdad es que, claro, el problema de la responsabilidad y los casos de fusiones y absorciones es un problema en sí mismo, digamos. Es un problema en sí mismo porque, bueno, de alguna manera lo que permite es que la responsabilidad penal se pueda transmitir de unas entidades a otras, ¿no? Y eso, claro, en la lógica penal también es un cuerpo absolutamente extraño, ¿no? Es decir, porque en personas físicas tenemos clarísimo que la responsabilidad penal es personal y que no se transmite mortis causa y que no se puede ceder a otros y, bueno, en cambio, en personas jurídicas, pues sí que admitimos esa posibilidad, ¿no? Seguramente la admitimos
para evitar situaciones de fraude de ley, ¿no? Yo creo que el legislador está pensando sobre todo en eso, ¿no? Es decir, bueno, es que si no existiera esta cláusula, bastaría con que disolvieran una compañía y crearan otra, ¿no? Para que, bueno, pues ya desapareciera la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de simulaciones, ese tipo de fraude de ley, bueno, pues crea una cláusula que tiene un poco esa finalidad. Es decir, bueno, mira, por más que juegues con la forma societaria, la responsabilidad penal te va a perseguir allá donde vayas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un elemento que, claro, en fin, que es un cuerpo extraño, ¿eh? Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces, claro, podemos hacer dos cosas, es decir, lo podemos, digamos, rechazar de plano, como hacen algunos profesores, decir, bueno, pues esto es intolerable porque esto es pura responsabilidad objetiva, no tiene ninguna razón de ser, fuera, es ilegítimo. U otra opción es, bueno, tomarlo como está y aceptarlo, pues porque, bueno, pues porque también precisamente lo necesitamos para evitar estas situaciones, vamos a decir, cuasi fraudulentas, ¿no? O fraudulentas directamente. Entonces, si lo aceptamos, pues efectivamente se producen paradojas como la que comentabas hace un momento, ¿no? Es decir, que una compañía que es la resultante, por ejemplo, de una fusión que no se benefició del delito, sin embargo, acabe heredando, bueno, pues acabe heredando la responsabilidad penal. Bueno, es un efecto más llamativo de la existencia de esta cláusula, ¿no? Y seguramente explica pues, que algunos profesores digan, no, es que esto no debería estar en el Código Penal, ¿no? Pero es que no se me ocurre otra manera de interpretarlo. Es decir, si admitimos que la cláusula puede estar, sería un poco extraño que luego dijéramos, bueno, la cláusula está, la responsabilidad penal entre personas jurídicas se puede transmitir en casos de fusiones o de absorciones, pero como aquí no ha habido beneficio para el sujeto finalmente resultante, sino que el beneficio ya se dio antes, entonces no hay responsabilidad del ente resultante. Yo creo que eso sería como derogar esa cláusula, ¿no? Por la puerta de atrás, digamos, por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, tampoco me parece una solución muy clara. Es decir, si la cláusula nos disgusta profundamente y pensamos que es ilegítima, bueno, pues vayamos de frente y digamos, no, mira, es que debe desaparecer la cláusula en sí, ¿no? Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por sus respuestas a estos dos grandes problemas que computa, digamos, la responsabilidad penal de la persona jurídica, sobre todo cuando esto se da en estructuras empresariales complejas y muy grandes, ¿no? Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. No hago más que agradecerle la predisposición de haber tenido el día de hoy, de poder acompañarnos y poder compartir, digamos, algo sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica y particularmente sobre el elemento de la actuación en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica en los programas, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente a nombre de Crimin y de Compliance Focus y esperamos poder contar con usted en cualquier otra oportunidad. Muchísimas gracias. Pues también muy agradecido, la verdad es que ha sido un placer esta charla y nada más, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.